Junta Directiva, sianas y sianinas, familiares y amigos de las homenajeadas, socios, amigos todos. Buenos días y bienvenidos un año más a este entrañable acto festivo. Después de casi 2 años retomamos la celebración de fiestas en la Quinta Asturias y lo hacemos precisamente con la proclamación de Siana y Sianinas, un acto al que todos tenemos mucho cariño por lo que implica, por su frescura, juventud y esperanza de futuro. No quiero continuar sin hacer una especial mención a nuestra querida Marta, mantenedora oficial de este acto que por motivos personales no ha podido hacerlo este año. Recupérate pronto, Marta, me lo has puesto muy difícil. Este centenario Centro Asturiano de Madrid, como todos sabrán, la casa regional española más antigua del mundo, celebrará el 2 de octubre sus 140 años de existencia. Son muchos años y muchos momentos vividos no carentes de dificultades. Esta casa vio y sufrió las consecuencias de 2 guerras mundiales, una guerra civil, la pandemia de la llamada gripe española, varias crisis intelectuales y sobre todo económicas, y en la actualidad la pandemia de la COVID-19, pero seguimos en pie y con ilusión. Don Ramón Pérez de Ayala, escritor y periodista asturiano y también diputado en Cortes y embajador de España en el Reino Unido, decía: un asturiano puede llegar a ser hombre universal sin dejar de ser español íntegro, y es español en toda España sin dejar de ser asturiano. Si en el infierno, qué nostalgia nos sentiríamos de nuestros valles, montañas y bosques penumbrosos, mojados y frescos. Si en el cielo, aún escuchando las rapsodias más melífluas de las chirimías angélicas, echaríamos de menos la emoción matinal de romería y día santo que nos causaba la quejumbre halagüeña de la gaita. Pero avecindado en lo más profundo, en lo más eminente de la trasvida, el asturiano de seguro no será un inadaptado, sino muy presto un ciudadano destacado de la nueva comunidad. Y en el cielo, en el infierno, no tardará en fundar con sus coterráneos un centro regional. Y así es. Esta necesidad es una constante en los asturianos, al igual que en este centro asturiano también es la de sobrevivir y mantener vivo el espíritu de asturianía en la capital de España. Fijándonos en la historia de este centro, vemos que su fundación es en 1881, pero es cierto que hubo unos años de parón en su funcionamiento, sobre todo por la guerra civil y posguerra y por los problemas que conllevaba el no tener un domicilio social propio. Y en 1951, 70 años después, un grupo de asturianos se vuelve a unir para reanudar las actividades o hacer la llamada refundación de este centro asturiano. Y este año, en 2021, casualmente 70 años después de esa fecha, retomamos casi normalidad después de largos meses extraños. En marzo del año pasado tuvimos que parar la actividad como consecuencia del decreto de estado de alarma provocado por la COVID-19. No fue un año fácil. Los concesionarios se vieron obligados también a cerrar, al igual que Esfera, que tiene el alquiler de la primera planta del edificio Asturias. Tuvimos que poner a los empleados en ERTE. Se suspendieron todos los actos y romerías. Fue un año difícil, de incertidumbre, pero en el que en ningún momento se dejó de trabajar. En junio pudimos reabrir esta Quinta Asturias con las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid. Y en octubre retomamos los actos culturales, en principio de manera online, y enseguida compaginando online y presencial con aforo reducido. Y hoy por fin volvemos con una fiesta asturiana en la Quinta. Hemos logrado superar una época difícil que no todos los centros regionales han podido hacer. Si hemos visto que una cualidad de los asturianos es la necesidad de juntarse para vivir y compartir con el resto su asturianía, otra sobre todo de este centro asturiano es el tesón y trabajo por mantener y mostrar ese espíritu de Asturias no solo entre sus paisanos, sino entre todos los simpatizantes y vecinos de Madrid que quieran acercarse a nuestra entidad. Fijándonos en la historia, ya hemos visto esa coincidencia de reanudar actividades después de algún que otro parón cada 70 años. También es anecdótico que las primeras reuniones entre asturianos en el siglo XIX para la creación del Centro de Asturianos fue en las Escuelas Pías de San Antón, en la calle Farmacia. Y 104 años después fue precisamente en la calle Farmacia donde el Centro Asturiano fijó su domicilio social, esta vez en un local de su propiedad, como tanto habían ansiado, en el edificio Asturias, donde seguimos felizmente asentados. Edificio que anteriormente habían sido los almacenes Covadonga, comercio y propiedad de asturianos emigrantes en Cuba. Un poco antes, un año antes de celebrar el centenario de esta casa, en 1980, se adquirió esta finca que ahora disfrutamos. No quiero ni debo alargarme más. Solo he querido hacer un recordatorio de la historia de este querido centro para que vosotras, sianas y sianinas, conozcáis un poco más la entidad que vais a representar y os sintáis por ello orgullosas de esto.
Llega el momento de dar las gracias a nuestras Seaninas y Seana 2019, que en este caso también hay una doble curiosidad que añadir a nuestra historia. Una de ellas es gracias a la Seanina Victoria y Adriana Mayada Míguez, nuestras primeras Seaninas gemelas, a las que estamos seguros de poder seguir viendo por aquí, porque sé que son asiduas los fines de semana hasta Quinta Asturias. Además, su padre, en la actualidad, pertenece a la Junta Directiva y seguirá inculcándoles el cariño por Asturias y este centro asturiano, al igual que sus abuelos Víctor y Elisa. La otra curiosidad es también gracias a nuestra Seana 2019, Lori Ensunza Díaz, que desde la primera proclamación de Seana en el centro asturiano en el año 1967, ella ha sido por primera vez en la historia, y esperemos que única, la que ha reinado durante 2 años, aunque no ha tenido muchas ocasiones de representarnos por la escasez de actos presenciales. Queda en vosotras esa responsabilidad de seguir transmitiendo asturianía y cariño por este centro allá donde vayáis. Muchas gracias a las 3. Y ahora sí, el momento que todos esperamos, conocer a las protagonistas del día, a nuestras jóvenes representantes durante este nuevo año. Valentina López Brañas Arjones. Espérate. No, la tengo allá, pero bueno, lo cambio si quieres, ahora lo mismo. Valentina tiene 10 años. Acércate. Y estudia tercero de primaria en el colegio Villa de Móstoles. Aunque ataviada con el traje de Llanes, su apellido sin duda nos traslada a Teberga. Sí, es nieta de nuestro querido Juan Antonio López Brañas y Consuelo. Juan Antonio, o Brañas, como todo el mundo le conoce, es un socio muy vinculado a esta casa. Desde muy jovencito, cuando llegó a Madrid desde su Teberga natal, añorando esa tierrina, recaló en el centro asturiano y allí en la calle Arenal empezó a hacer sus pinitos con la tonada, con una voz elegante y un estilo que recordaba mucho al Presi. En el centro asturiano conoció a Consuelo, con quien se casó al poco tiempo en Purón, el pueblo llanisco del que ella es natural. Brañas perteneció al Cuarteto Asturianía desde su creación en 1981 hasta su disolución en 1999. Con el cuarteto llevó su asturianía y su voz por diferentes lugares de España, Suiza y también Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos y México. Tiene varios discos grabados tanto con el cuarteto como en solitario, y sigue cantando por Asturias, Madrid y donde se le requiera. Esta vena artística creo que la ha heredado Valentina, una niña tímida pero alegre, con mucha imaginación y muy creativa, cualidades de una verdadera artista. Además es muy cariñosa, sobre todo con su hermana pequeña por la que siente pasión, y también con sus amigas, no muchas, pero sí seleccionadas y muy entregada con ellas. Ha nacido en Madrid, al igual que sus padres Antonio y Rebeca, pero sus veranos transcurren en Asturias, parte en Teberga, pero sobre todo en Llanes, en Purón, donde está la casa familiar, donde se reúne con sus primos y disfruta de la playa, y a lo que más le gusta es divertirse con la arena y el oleaje asturiano, tal vez por esa vinculación del agua y las llanas. A partir de ahora que comienza a relacionarse con la parte de Asturias en Madrid, ella, que es una amante del baile, esperamos que desde su reinado nos quiera conocer a la agrupación folclórica La Alborá y se anime a venir a bailar con nosotros, a aprender de la música, del folclore y de las tradiciones de Asturias. Hoy seguro que es un día especial para ella, pero también para su familia, para sus abuelos que ya vivieron esta experiencia con su tía Cristina cuando fue Seanina en 1991 y Seana en 1999, y hoy con su primera nieta. Y su tía Cristina, compañera de junta directiva, sé que está viviendo intensamente este momento. Incluso Valentina lleva falda y chaquetilla del traje de aldeana del mismo color que ella lo hizo en 1999 rememorando su proclamación de Seana. Valentina, sabemos que eres una niña muy responsable y que vas a llevar la banda que te acredita como seanina con mucho orgullo. Le impone la banda a nuestro presidente adjunto Andrés Menéndez.
Le toca el turno a nuestra otra sianina, Paloma Durán Moreno. Paloma, nuestra sianina de Pozuelo de Alarcón, mitad pozuelera, mitad obetense, recibe en este acto que nos ocupa su inicio en la asturianía, ante la orgullosa mirada de sus padres, Pedro Durán y Ana Belén Moreno, y de su hermano Pelayo y sus hermanas Ana, que fue sianina en 2011, Blanca, que también fue sianina en 2014, y Clara, la última sianina en 2018. Pedro es obetense, es también exdirectivo de este centro y miembro del Consejo Superior del mismo. Como ven emigrante, tuvo un fuerte sentimiento de arraigo transmitido de generación en generación a través del ámbito familiar, primordialmente emocional y nostálgico. Supo adaptarse al entorno, pero al mismo tiempo conservó la esencia asturiana, haciendo partícipes de la misma a los demás. Entonces conoció a Ana, una madrileña que acababa de recalar en Oviedo por motivos laborales, y acabó sucumbiendo al encanto de la tierrina. Sabedora de la importancia que Asturias y sus símbolos tienen para su marido, tuvo la originalidad de ofrecer como regalo de pedida una gaita asturiana que su marido aún tiene compromiso de aprender a tocar. Prueba de ello es el año que disfrutó de las clases de nuestro querido gaitero Gonzalo, esperando que a partir del día de hoy sea un impulso para continuar con este empeño. Pedro y Ana han sabido inculcar a sus hijos el amor por Asturias y sus tradiciones desde muy pequeños, llevando a sus hijos a las romerías y fiestas organizadas en este centro. Paloma, la benjamina de esta familia de fuertes raíces asturianas, es una niña muy responsable y sociable. Estudia en el Colegio San Luis de los Franceses en Pozuelo y, como buena sianina, su comida favorita son los bollinos preñados. Veranean en el oriente de Asturias, donde Paloma gozará de los gratos sonidos del agua en los manantiales y cristalinos arroyos del entorno. A nuestra sianina le encanta patinar, leer y bailar, por lo que tenemos esperanza de que se incorpore pronto en el grupo de baile laboral, al igual que ya lo han hecho sus hermanas mayores Ana y Blanca. Estamos seguros que dispone como sianina tanto como lo hicieron tus hermanas. Un aplauso para ella. Le impone la banda Víctor Mayada. Llega el turno de presentar a nuestra siana, Paula Gallego García. Tal vez sea la magia de las sianas la que haya llenado este día de curiosidades y coincidencias. Pero con nuestra siana 2021 llega la última casualidad de esta mañana, y es que la siana saliente Gloria y la siana entrante Paula compartieron este mismo escenario hace 13 años, en donde se les impuso a ambas la banda de Sianina 2008. Y quizás sea el destino el que haya querido juntarlas de nuevo en un día tan importante para todos nosotros. No es fácil presentar a alguien, menos cuando va a ser nuestra siana, y mucho menos cuando es alguien tan cercano. Es el caso de Paula, que pertenece a nuestra familia, a mi familia del Alborá. Paula tiene 19 años. Nació a punto de acabar el año, un 28 de diciembre, nacimiento que algunos pensaron que era una inocentada propia del sentido del humor de su padre. Ha estudiado en el Colegio Madres Concepcionistas, luego en el Instituto Lope de Vega, y durante varios veranos viajó a Irlanda e Inglaterra para perfeccionar el inglés. Ahora cursa un grado universitario en la Escuela Internacional de Protocolo, finalizando este año con unas notas envidiables. Está claro que ha encontrado su lugar y está desarrollando su vocación con éxito. La conocemos desde muy cría, ya que con 5 años entró a formar parte de la agrupación folclórica La Alborá, donde aprendió a bailar con Sara y Carolina en el grupo infantil. Aunque su vinculación con el centro asturiano le viene ya de antes de nacer. Su tía Patricia, mi amiga del alma casi como una hermana, perteneció a La Alborá desde el comienzo de los años 80 y también hizo sus pinitos en los comienzos del grupo del Teatro Señaltá, hasta que como buen amante de nuestra tierra se pudo trasladar su residencia a Gijón. ¿Cuánto la envidiamos? Su abuela Marisa fue la concesionaria del bar-restaurante y sidrería de la tercera planta durante muchos años, hasta su jubilación. Para el grupo de baile, aparte de llevar la concesión, fue en algunos casos madre, abuela y siempre amiga. Mucho nos tuvo que aguantar, y cuántas horas de espera tantos días para poder cerrar el bar. Pero nosotros nos sentíamos como en casa. Nunca olvidaremos aquellas regañinas ni su frase para ir recogiendo de
¿Qué pasa? ¿Que no tenéis casa? Marisa sigue formando parte del centro, vinculada a las felechinas, acudiendo a actos y romerías, y sobre todo en sus tradicionales tardes de cartas en el salón de juegos. También Pedro, padre de Paula, trabajó en la sidrería animándonos con su humor las tardes y noches mientras nos escanciaba sidra. Así que para Paula durante muchos años el centro ha sido como su segunda casa. El origen asturiano de Paula es incuestionable. Su rama paterna procede de la primera capital del reino Astur, de Cangas de Onís, de un pueblecito llamado Celorio, donde Paula veranea y se siente totalmente integrada. Allí tiene su grupo de amigos y participa en todas las actividades, considerándola una más, hasta el punto de que este verano le han pedido su colaboración para trabajar en turnos con otros amigos en la piscina de Cangas de Onís. Lo de integrarse no solo le ocurre en Celorio, es una cualidad suya que hace que se le sea fácil hacer amigos y sentirse a gusto en todas partes. Así también es feliz en Melgar, el pueblo de Burgos de donde es originaria Chus, su madre, y donde también tiene su grupo de amigos. Paula se siente asturiana y hace gala de ello en cualquier lugar. Así es habitual que cuando se junta con amigos o va de invitada, ella siempre lleva sidra, como símbolo asturiano, y también por lo que conlleva de compartir, porque para ella la amistad es muy importante, es fiel a los amigos, sincera y equitativa, además de simpática y positiva. Vamos, la amiga que todos quisiéramos tener. Además de buena amiga, es muy familiar y asume responsabilidades que no son fáciles para su edad, ayudando en casa con sus abuelos maternos, a los que siempre ha estado también muy unida. Precisamente su abuelo materno, además de su madre, era quien la llevaba al centro a los ensayos cuando era una niña, y su abuela le confeccionó su primer traje de asturiana. Ahora es su tía abuela quien le está confeccionando la variante del traje de Oriente para que lo luzcan las romerías de verano en Cangas de Onís. Y hoy, que es un día especial para Paula, ha querido estrenar varias de esas piezas que con cariño le está haciendo. Podría parecer que no estoy siendo objetiva al presentar a Paula porque es una de mis niñas, pero no es así. Es cierto que tendrá defectos como todo el mundo, pero son tantas las cosas positivas que hace que pasen desapercibidos. Y sé que con seguridad que va a ser una excelente seana y va a desarrollar su cometido con todo el orgullo y cariño que tiene a este centro asturiano de Madrid. Hoy comienza tu reinado, Paula. Felicidades. Le impone la banda a nuestro presidente Valentín Martínez Otero. Entregamos también un ramo de recuerdo a las seaninas y seanas salientes. Muchas gracias de nuevo a todas.